¿Cómo anda la vida, querido Pedro? Te mando un abrazo, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Pues mira, para empezar la semana, una buena noticia. Después de 5 largas semanas en las que una tras otra se registró un incremento en el precio del gas LP que pagaba usted y yo en casa, por fin, en la semana que está corriendo, el precio promedio del gas LP en el país registra un descenso del 0.6% en comparación con el nivel que tuvo la semana previa y bueno, pues rompe por fin esa cadena de incrementos consistentes que habían marcado su ruta a lo largo del último poco más de un mes. Ahora bien, sin duda es una buena noticia que el gas LP se reduzca en precio en las principales ciudades del país, porque recordemos, Luis, 80 de cada 100 hogares en México consumen este combustible para la preparación de alimentos y al mismo tiempo para calentar el agua con la que nos duchamos día a día. Así que se trata de un producto que tiene un impacto directo sobre la economía familiar, pero ojo, ojalá que esta situación, este descenso marque el inicio de una nueva tendencia, pero lo veo difícil, muy difícil hacia adelante. ¿Por qué? Bueno, pues porque el propio gobierno de Estados Unidos reconoció la semana pasada que en el invierno que está por iniciar, el precio de los combustibles, pero particularmente del gas LP y del gas natural, van a mantenerse en niveles elevados y con una tendencia predominantemente al alza. Y como México importa desafortunadamente la mayor parte del gas natural, pero también la mayor parte del gas LP que consumimos, pues esto no representa una buena noticia ni para las empresas que dependen fundamentalmente del gas LP para calentar hornos. Sobradamente estoy hablando de la industria acerera, la industria vidriera, la industria química, la industria alimentaria, pero tampoco representa una buena noticia para los hogares y las familias que nos están escuchando, porque finalmente tendremos un invierno crudo por cuanto al precio del gas LP. Y ya lo señalabas tú, Luis, no solamente son los combustibles, también son los productos del campo. Diste el ejemplo de la cebolla, de los nopales, del huevo, entre otros. Y vale la pena señalar que solamente en el caso de la cebolla cerró la primer quincena de este mes de octubre con un crecimiento en su precio solo en 15 días de casi el 10%. El caso de los nopales se incrementó en 15%, el huevo solamente en 15 días aumentó su precio en 2%, el boleto de avión superó el 11% el crecimiento, y ¿para qué les digo? La lista es larga. El hecho es que la inflación, Luis, sigue acosando y sigue manteniendo literalmente sitiada a la economía de la mayor parte de los hogares en México, y uno de los factores que promueven dicho sitio es, sin duda alguna, el precio de los combustibles, gasolinas, diésel, gas LP y gas natural. Gracias, querido Pedro. Bueno, pues ahí a ponernos atentos, a ahorrar, cuidar la chamba sobre todo y darnos cuenta de que los precios van a seguir subiendo. Ojalá que no, querido Pedro, ojalá que las cosas cambien un poquitín, pero pues mira, estaba viendo por ahí algunas notas en torno a los informes del INEGI. O sea, es que todo va subiendo y está subiendo de manera importante. El caso de los nopales, por ejemplo, 15.11%, la cebolla 9.72%, la carne, el huevo, mucha gente que ha tenido que dejar de comprar huevo o carne o menos carne de la que antes o carne de peor calidad de la que compraba. Así que bueno, pues a prepararnos porque el discurso, por desgracia, no se apega en muchas ocasiones a la realidad, caray. Sí, por supuesto, y por más que lo deseen las amas de casa, que son las que se encargan de administrar el presupuesto familiar, encuentran cada vez mayores dificultades para llevar al hogar, a la mesa, en la misma cantidad de productos, y en ocasiones tienen que sacrificar parte de la calidad de lo que llevan al hogar para poder mantener al menos un nivel de consumo que sea razonable o digno entre los integrantes del núcleo familiar, Luis. Y Pues esta sí. semana voy a hablar de cuántas familias han señalado Ujú. que lo que han dejado de consumir en su propia mesa, motivado por los problemas de desempleo, Ujú. subempleo e inflación que han estado asolando a la propia economía familiar, Luis. Gracias, querido Pedro. Te mando un abrazo. Te seguimos en. Síganme en Twitter, en @Petello Villagrán, y que tengan un espléndido inicio de semana. Vámonos a un resumen. Gracias, Pedro.